acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí. Tomo la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar, eterna paz con el Padre tengo y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó y a tu mesa nos sentó. Recordamos hoy. Recordamos hoy. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Buenos días, hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a continuar las prédicas como todos los domingos, Día del Señor, ¿no? Vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Entonces les invito a abrir vuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 11. Voy a predicar de los versículos 17 hasta el versículo 34. Voy a predicar en versión Reina Valera. No pueden marcar ese capítulo 11 de 1 Corintios, versículos 17 al 34. Vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar con su Santo Espíritu, para que yo pueda predicar la palabra del Señor y ustedes puedan asimilar y atender la predicación de la palabra de nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros donde estemos y nos vamos a dirigir a nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú has decidido darnos tu Santo Espíritu, para que a través de él nosotros podamos ver a nuestro Señor Jesucristo, podamos creer en él y podamos tener la salvación a través de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú permites de que podamos abrir tu Escritura y podamos escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder explicarla de manera adecuada y así también a que podamos entender y poner como parte de obra en esta nueva semana que empieza desde hoy día. Pedimos tu asistencia a través de tu Espíritu Santo y así también desde ya agradecemos tu bendición, que es poder disfrutar en tu iglesia de tu santa palabra. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador, te oramos. Amén. La palabra del Señor dice así, capítulo 11, versículo 17 en adelante de 1 Corintios. Abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Institución de la cena del Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomando la cena indignamente. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa,
para que no os reunáis para juicio, y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El Señor bendiga su palabra. Acá el apóstol Pablo pasa de dar órdenes, ¿no?, a los líderes de la iglesia, pues habla a la iglesia en general, ¿no?, en relación al orden del culto. Siempre está tocando, ¿no?, en estos capítulos el apóstol Pablo en temas relacionados al orden del culto, ¿no? Primero les dijo en la primera parte del capítulo 11 que el varón, ¿no?, es el que debe dar orden en el culto, que el varón debe enseñar a la congregación y la mujer debe estar sujeta al varón y escuchar las enseñanzas del varón en el culto. Y no le permitía enseñar al apóstol Pablo, obviamente a Dios a través del Espíritu Santo que puso en el apóstol Pablo y le dio autoridad apostólica, pues le dijo que esta tradición, ¿no?, hacen bien ustedes guardándola. Y les dice en el capítulo 11, versículo 2 a los Corintios, les dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En la versión Dios habla hoy, dice: retenéis las tradiciones tal como os las encargué. Entonces el apóstol Pablo felicita a la iglesia de los Corintios a través de su liderazgo, porque ellos están reteniendo la tradición que el apóstol Pablo recibió a sí mismo de Dios, de las Escrituras, ¿no?, y las transmitió a la iglesia que había fundado en Corinto, en la ciudad de Corinto. Y ellos hacían bien en este aspecto de guardar el liderazgo o el orden jerárquico en la iglesia y en los hogares, pues hacían muy bien. Y el apóstol Pablo termina ese texto en el versículo 16 diciendo: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, o sea, si alguien quiere pelear en relación a este orden, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y pasa a detallar otro asunto también, que hablaba de una tradición que el apóstol Pablo había transmitido a la iglesia de los Corintios, que estaba en relación a un sacramento, que era la Santa Cena. Nosotros en la palabra del Señor sabemos que la palabra sacramento no existe. La palabra sacramento viene de una fusión de dos palabras en latín. Uno es sacrorum, ¿no?, que significa haciéndose santo, y la otra palabra es mentum, que significa medio. Entonces sacramento significa medios para hacerse santo. Y realmente los sacramentos son medios que Dios utiliza, medios, ¿no?, que suceden internamente, ¿no?, como es la recepción del Espíritu Santo. Dios Padre, ¿no?, cuando habló el Señor Jesucristo y les dijo a sus discípulos que si aún ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo si ustedes no le piden a nuestro Padre Celestial, no les dará el Espíritu Santo? Ese es el bautismo. El bautismo es cuando el Padre elige a su Hijo y le da el Espíritu Santo. Lo bautiza con el Espíritu Santo. Y al recibir uno el Espíritu Santo, pues le da vida espiritual. Recién puede ver al Señor Jesucristo. Recién puede ver la encarnación de Dios en su Hijo. Recién puede creer en la palabra del Señor Jesucristo. Recién puede abrir las Escrituras y saber que es palabra de Dios. Porque fue bautizado con el Espíritu Santo. Porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Porque Dios Padre lo ungió con Dios Espíritu. De tal manera que el Espíritu Santo viene a morar a la vida del creyente. Ese es el bautismo. Ese es el bautismo. La parte externa que nos manda a realizar, que debe ser pública, ¿no?, como testimonio de lo que ha pasado en la vida
de esa persona, ¿no?, que se convirtió a Cristo, que el Espíritu Santo le hizo ver a Cristo, y viendo a Cristo vio al Padre, eso se llama el bautismo. Y eso se representa a través de la aspersión de agua o de la inmersión en agua. Que sea aspersión o sea inmersión es una representación. En sí mismo no significa nada, solamente representa. Es un signo, una representación de lo que pasó en la vida de esa persona. Si esa persona no fue escogida por Dios, si esa persona no fue ungida con el Espíritu Santo, esa persona, por más que se bautice por inmersión o por aspersión, seguirá siendo mundano, seguirá siendo gentil. No podrá tener fe, porque el bautismo de agua, ya sea por aspersión o inmersión, no salva. A diferencia de la Iglesia Católica, ¿no?, que dice que el bautismo salva, ¿no?, que el sacerdote tiene el poder, la Iglesia, de bautizar, ¿no?, y salvar a las personas, ¿no?, igual que en la Santa Cena. También es un medio, un sacramento, un medio de hacer santo. Y el Señor Jesucristo dice que a través del arrepentimiento, a través de la muerte reconciliadora del Señor Jesucristo, redentora, es que nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios Padre. Por la vida santa del Señor Jesucristo, por su sangre que pagó nuestras culpas. De esa manera nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. Pero nosotros no podríamos ver ese sacrificio si es que no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. El sacramento de la Santa Cena es la representación también del sacrificio, ¿no?, la muerte y derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos con el Padre como pago de nuestros pecados. El justo por los injustos. Eso es la Santa Cena. Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos la venida pronta de Él. Anunciamos la muerte y anunciamos su segunda venida. Eso es una representación, ¿no? Es una tradición que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Y es una tradición que nos recuerda ahora el apóstol Pablo. Entonces, el bautismo, para resumir, ¿no?, vayamos mejor para entender de mejor manera esto. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 21-22. Yo cuando entendí este par de versículos, sobre todo el 21, me vino una alegría porque entendí lo que significaba ser salvo, nueva criatura. Porque a veces, a causa del pecado, pues sufres, ¿no? Y dices, ¿realmente seré salvo? Y sufres, ¿realmente seré salvo? Y cuando entendí este versículo, me vino gozo en mi corazón, porque me da certeza de que soy salvo en el Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice así, versículo 21 del capítulo 3 de 1 de Pedro, dice, el bautismo, está hablando no del bautismo de agua, sino del bautismo con el Espíritu Santo, que corresponde a esto, ahora nos salva. Ahora nos salva. Es el sello de la salvación. Es lo que te ayuda a ver que el Señor Jesucristo es la encarnación de Dios, que Él murió por tus pecados, que Él pagó tus culpas, ¿no? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, que tú recibas el Espíritu Santo no quiere decir que ahora ya eres perfecto, que eres un angelito o que eres un Adán antes de la caída. No. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Significa que eres salvo cuando tú aspiras
a tener una conciencia limpia delante de Dios. En otras palabras, en un momento antes de que tú fueses salvo, tú le dabas la espalda a la palabra de Dios. Tú le dabas la espalda a Dios mismo. No te interesaba lo que Él diga, lo que Él piense, lo que Él sea. Pero cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando tú entiendes que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, pues aspiras a tener una conciencia limpia a quien te salvó. ¿Delante de quién te salvó? Delante de Dios Padre, delante del Señor Jesucristo. Aspiras a tener una buena conciencia delante de Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, está vivo, es omnisciente, ¿no? Está presente en todas las circunstancias del ser humano. Él ve todo lo que acontece en el universo. No solamente ve lo visible a la vista, sino ve inclusive lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él es Señor de señores. La salvación y el bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero obviamente acá dice no quitando las inmundicias de la carne, somos de carne. Es como la palabra explica, el hombre nuevo, el hombre que aspira a la perfección, a los 10 mandamientos, que aspira al carácter de Dios, que conoce a Dios a través de su palabra y anhela seguir los mandamientos al pie de la letra. Ese es el hombre nuevo. Pero el hombre viejo es ese hombre que todavía está ahí. Es ese hombre viciado, como dice la palabra del Señor, donde nace el pecado, donde está la concupiscencia, el pecado que mora en mí. Y muy bien el apóstol Pablo entendió de esto porque él lo vivió. En el capítulo 7 de Romanos dice el apóstol Pablo en 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, anhelo una conciencia buena delante de Él. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y algo por el estilo sucedió en la iglesia de los Corintios. Creyentes, hermanos que guardaban la tradición. Sin embargo, a causa de los apetitos del hombre viciado, pues Pablo les dice en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, les dice el apóstol Pablo. 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y estas divisiones no eran por causa de doctrina, no eran porque unos eran de Apolo, otros de Cefa, otros de Pablo, sino era algo más profundo. No eran preferencias. Vamos a ver de lo que se trataba. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso que en una iglesia haya cismas, divisiones. Y no porque el apóstol Pablo o Dios lo acepte o lo ponga como algo bueno, sino dice que es necesario, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos
entre vosotros los que son aprobados y de los que no son aprobados, obviamente. Es necesario la división, porque en la división se ve cuando una persona tiene una falsa conducta o una conducta que está guiada por un concepto equivocado. O quizá uno tiene el concepto bueno, pero no es consecuente con ese concepto, con esa doctrina, con esa enseñanza. Es necesaria las divisiones, las disensiones, para que se vean quiénes son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Antes celebraban la cena y eran muy conocidas las iglesias cristianas porque realizaban la cena del Señor cada vez que se reunían en asamblea. Esto es importante, ¿no? La cena del Señor es un mandato, es un sacramento, pero que solamente se debe realizar cuando está la asamblea, cuando está el cuerpo de Cristo reunido. Esto no se puede celebrar de repente en la reunión, en una casa de unos amigos creyentes. No se puede realizar o al pie de la cama de un enfermo, no. Esto se debe realizar única y exclusivamente cuando se reúne en la iglesia, la Santa Cena. Pero dice que cuando se reunían, ¿no? Dice, eso ya no era comer la cena del Señor, porque antes celebraban, normalmente en Corinto y en la mayoría de iglesias en las que Pablo fundó, pues se hacían las asambleas o las reuniones congregacionales en casa de gente pudiente, hermanos que tenían cierto acomodo social, que tenían dinero, ¿no? Poder económico. Entonces brindaban su casa, y por lo general era pues una casa grande, un palacete. Y refieren que normalmente en estas casas pues había un altillo para los invitados de honor, para los invitados notables, y una platea que era para los invitados que no eran tan notables, ¿no? Ahí estaban de repente los esclavos, los libertos, los que habían ganado su libertad, ¿no? Los prosélitos, etc. Los obreros, jornaleros, como llamamos nosotros. Y obviamente ellos trabajaban sobre horas y llegaban quizá a la celebración del ágape, ¿no? Que era invitado por los dueños de casa, los nobles, los notables, que siempre son pocos, ¿no? Que brindaban un ágape, una cena, antes de la cena del Señor. A la tercera copa, dice, se desarrollaba la cena del Señor. Pero como demoraban a veces las personas que trabajaban sobre horas, pues llegaban ¿cómo? Dice acá, 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, cuando llegaban la gente humilde, pues simplemente no encontraban comida, y encontraban ya gente que estaba pasada de copas. Y mientras había gente que había comido hasta en demasía, y hasta había tomado en demasía, pues llegaban y no había ni comida, ni vino para celebrar la cena del Señor. Y el apóstol Pablo les dice, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, les dice el apóstol Pablo. En esto no os alabo. Está molesto el apóstol Pablo, porque es cierto, estaban cumpliendo una tradición, pero estaban olvidando lo más importante. Lo más importante. Y lo más importante de una tradición, el Señor Jesucristo. Si ustedes me acompañan a Mateo, capítulo 9, versículo 12, dice así. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesucristo dice, yo quiero misericordia antes que tradición, antes que cumplimiento. Quiero misericordia, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Y es de lo que se trata la Santa Cena. Y el apóstol Pablo les recuerda lo que significa la Santa Cena. Ordena el sentido que tiene la Santa Cena, así como el Señor Jesucristo lo estableció antes de su muerte. Y les comienza a relatar cómo fue instituida la Santa Cena. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Qué irónico. Mientras Él planificaba la Santa Cena, Judas planificaba con los fariseos y todo el Sanedrín cómo atraparlo y matarlo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Les recordó: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Les recordó a los corintios lo que el Señor Jesucristo el día que llegó, el día de los panes sin levadura, de la Pascua, pues cuando mandó a Pedro y a Juan para que preparen el aposento alto. Y cuando ellos habían preparado el aposento alto, ¿no?, dice que fueron ahí, ¿no?, con el Señor Jesucristo y sus discípulos. Versículo 14 del capítulo 22 de San Lucas dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El Señor Jesucristo se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado sentarme a la mesa contigo. Cuánto deseo venir por segunda vez y probar del fruto de la vid y compartirla contigo y sentarme presencialmente contigo. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, capítulo 13, versículo 1, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se levantó, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos
por los otros. Les está recordando lo que significa la cena del Señor. Les recuerda el amor que tuvo el Señor por cada uno de ellos. El amor que tuvo el Señor por cada uno de nosotros. Dice, no hay mayor amor de aquel que da su vida por sus amigos. Y el Señor Jesucristo lo dio por ti y por mí. Les recuerda qué cosa es la cena del Señor. Y les recuerda lo que significa también. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Serviros los unos a los otros. Cuando uno se aproxima a la cena del Señor, pues tiene que pensar primero, recordar que Dios te amó, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos recuerda que nosotros debemos amar y servir a nuestros hermanos de la misma manera como nos sirvió Él, como nos amó, como entregó su vida por nosotros. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo, empezando por nuestras esposas, empezando por nuestros esposos, nuestros hijos. ¿Cómo los estamos sirviendo? ¿Cómo los estamos amando? ¿Estamos protegiendo sus corazones, sus mentes? Si no es así, es una oportunidad de empezar de nuevo. Es una oportunidad de arrepentirte. Por eso el Señor dice claramente acá, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la palabra del Señor dice claramente, en Primera de San Juan, el apóstol, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Pablo les recuerda que lo que estaban haciendo los corintios, los que tenían obviamente dinero y poder, era un desprecio a la gente que no tenía. Ya había una división en la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Y les recuerda lo que es la Santa Cena. Y termina diciendo, ¿cómo es tomar dignamente la cena del Señor? ¿Cómo participamos de la mesa del Señor dignamente? Con un corazón humilde, agradecido, reconocido y un espíritu dispuesto a arrepentirse y a cambiar de actitud. Y esa es la bendición. Eso significa alimento para el alma. Así como el pan es alimento para el cuerpo, celebrar de la cena del Señor dignamente es alimento para el alma, es bendición para la vida cristiana. Es para el cristiano que está agotado y se arrepiente y se reconforta en el Señor, pues toma nuevas fuerzas para continuar, así como cuando uno come y está de hambre, toma nuevas fuerzas para revitalizar el cuerpo. Así es el pan y el vino. Para el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo nos reaviva. Si participamos de manera digna, es una bendición la cena del Señor. Pero la cena del Señor es un juicio
si participamos indignamente de la cena del Señor. ¿Qué significa participar indignamente? Lo que habían hecho los corintios. Participaban de una manera desordenada, indolente, una falta de empatía total a la congregación. Y cuando hablamos de congregación, estás hablando de tu esposa, tus hijos, tu familia, tus compañeros de trabajo, si hay cristianos ahí, obviamente tu testimonio, y obviamente también la iglesia local. Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando tú estás en conflicto con tu esposa, con tus hijos, y tú puedes arreglar, no haces todo lo posible por arreglar y participas de la cena del Señor, estás tomando indignamente la cena del Señor. Igual con tus hermanos de la iglesia. Cuando quizás eres indolente a una necesidad, a un servicio, eres un líder y simplemente no sirves y participas de la cena del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, cada uno pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender lo que es el amor y el servicio, la humildad, el saber pedir perdón y el saber perdonar, porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Como el hombre que estaba con la esposa de su papá. Obviamente sabemos que no era pues su mamá, sino era otra mujer. Pero como su papá se había divorciado de ella, él creía que podía estar con ella. Y la iglesia no le decía nada. ¿Y qué es lo que le dice la iglesia? O qué es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? A ese hermano, porque era hermano. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 5 del capítulo 5 de Corintios. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. En otras palabras, está diciendo que le venga una enfermedad. Va a sufrir, va a padecer su carne, va a morir, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y a eso se refiere cuando dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El Señor es amoroso, es misericordioso, pero el Señor también es temible. Es temible acercarse a la mesa del Señor indignamente, porque la mesa del Señor representa el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, su cuerpo partido y su sangre derramada por el pecado del mundo. Nada más, nada menos representa eso. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Temible acercarse a la mesa del Señor de manera indigna. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinémonos cada uno delante del Señor. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hecho es que te arrepientas, que nos arrepintamos y que arreglemos con nuestro prójimo y participemos y celebremos la mesa del Señor. Eso es celebrar la mesa del Señor. Cuando lograste
mediante el Espíritu Santo y la palabra del Señor y la habilidad que te da su Espíritu para que tú puedas tener paz con tu prójimo y de ahí contigo mismo. Si no tienes paz con tu prójimo, nunca vas a estar en paz. Y debemos acercarnos a la mesa del Señor buscando la paz de Dios. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El Señor Jesucristo, justo antes de la cena, después de la cena, diré, del aposento alto, de la cena del Señor, cuando instauró la cena, en San Juan 17 dice que oró: mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que, hermanos míos, termina el apóstol Pablo en el versículo 33, cuando os reunís a comer, a celebrar la cena del Señor, esperaos unos a otros. No se dividan. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La cena del Señor, una bendición o juicio. Que el Señor bendiga su palabra y que nos bendiga a todos este domingo. Que tengamos un bonito domingo y que nos preparemos para el próximo domingo, para poder participar dignamente de la cena del Señor. No lo dejemos para el día viernes, domingo, o el mismo o el sábado, domingo próximo. No, tenemos toda esta semana para orar al Señor, para que Él nos guíe, para poder estar en paz con nuestro prójimo y podamos participar de la Santa Mesa y gozarnos en la cena del Señor. Que el Señor los bendiga, feliz domingo, descansen y estén con vuestras familias. Buenas tardes. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa